Y ahí, a partir de ahí dije, bueno, acabo de encontrar la luz, porque yo he sido una persona desde siempre que el humor lo he encontrado fundamental en mi vida. Me parece una herramienta mágica. No one knows what it's like to be the bad man. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de mi libro favorito, incluso estoy dudando si es mi libro favorito de siempre, y vamos a tocarlo de una forma muy superficial, porque es que cada capítulo daría para un podcast. Es que es el libro que tiene más formas de leerlo y de interpretarlo, y cada persona le va a parecer un libro distinto. El libro del que estoy hablando es How to Live, Cómo Vivir, de Derek Sivers, y ya comentamos su libro anterior en el capítulo 10 y dije que era uno de los mejores libros que me había leído, pero con este se ha superado. Y además lo vamos a comentar con un invitado muy especial, con Sergio Falla. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Adrián. Encantado de estar aquí contigo y más sabiendo que te ha gustado tanto este libro, así que un honor que me hayas invitado a mí para comentarlo. Bienvenido. ¿Qué te ha parecido el libro? Pues me ha gustado mucho, la verdad. Yo ya había leído también el de Anything You Want, de Derek Sivers, y la verdad que ha cumplido con las expectativas de lo que puedes esperar de este autor. Pero sí, seguro que es un libro de los que voy a tener siempre cerca para volver a releer, para volver a crear capítulos. Aparte, es de esos libros que cuando te llegan a casa o cuando los compras te parecen un poco casi de broma, ¿no? Un panfleto que te dan en cualquier parte y que cuando lo acabas te deja esa sensación de es que ojalá todos los libros fueran así, ¿no? Yo creo que si más autores se animaran y tuvieran esta valentía de publicar libros más cortos y más pequeños, yo creo que más gente se engancharía a la lectura de alguna manera. No sé si estás de acuerdo en esto. Sí, sí. Totalmente. Cuando ves un libro de 500, 700, 800 páginas, mucha gente ya solo por eso no lo empieza. Bueno, hay que decir que el libro son 100 y poco páginas, pero es que Derek Sivers ya avisa que este libro era de 1000 y pico páginas y lo redujo a 300 y poco y después a 100 y poco. De hecho, yo cuando me lo acabé, hablé con él y se lo dije. Y dije, ahora sí que me creo que hayas reducido el libro de 1000 y pico páginas a 100 y poco. Todos los libros que hemos tratado aquí, y no exagero, tienen ideas que se han tratado en este libro. Y en una sola página tiene lo que en un libro te desarrolla en 300 páginas. Son 27 capítulos muy cortos y en cada uno te da una visión radical de cómo vivir, que muchas veces son justamente lo opuesto, pero cada uno tiene algo del que puedes sacar consejos y puedes aplicar. Depende del momento de tu vida y depende de cómo veas la vida, y a la vez te hace ver que no todo no es blanco ni negro. Yo me creo lo de las 1000 páginas porque cuando empiezas a desarrollar sobre cualquier tema se te va la mano muy rápido, ¿no? Pero claro, tenemos que entender que Derek Sivers lleva muchos años escribiendo, publicando artículos en su blog, lleva más de 10 años, yo lo descubrí me parece en 2008 y ya llevaba mucho tiempo. Y también habla mucho del copywriting, ¿no? Del arte de escribir y de enganchar a través de la lectura. Y muchas veces la técnica más importante del copywriting es precisamente el eliminar, ¿no? El reducir, el ir quitando capas. Leyéndolo te recuerda mucho a estos hilos de Twitter que mucha gente escribe, que son tan directos y cortitos, con párrafos y con frases muy, muy escuetas, y te recuerda mucho a eso, y por eso es también bastante fácil de leer. El libro empieza ya muy radical y dice que si no dependieras ni del dinero, ni de las personas, ni de la tecnología, es cuando serías verdaderamente libre. La primera sugerencia o manera de vivir es que dice que te desligues de todo esto. Y como decía Alder, dice la mayoría de los problemas que tenemos son interpersonales. También dice que ser independiente
significa a la vez que no puedes echar la culpa a los demás. Es decir, todo es culpa tuya. Dice, si le echas la culpa a alguien, le das poder sobre ti, dice, y así que lo que tienes que hacer es asumir toda tu culpa. Dice, los amigos son geniales, pero a una distancia adecuada. Igual que tampoco puedes leer un libro si te lo acercas demasiado o si lo tienes demasiado alejado. Todo a una distancia prudencial. Sí, sí, de hecho el tema de la independencia es algo que a mí pues, me toca bastante porque yo al hablar bastante de finanzas y del dinero y de economía, al final lo que se busca, el fin último es el de ganar o mejorar tu independencia financiera, que es al final depender menos de tu sueldo, de tu trabajo y de las fuentes que tengas de generar ingresos. Y esto es muy importante, creo yo, y creo que precisamente por esto creo que la ha puesto en primer lugar, porque una de las emociones más arraigadas que tiene el ser humano es precisamente la del miedo. Y el miedo muchas veces es lo que nos lleva a ser tan dependientes y generar tanto sufrimiento por la dependencia de cosas, ¿no? Al final, el miedo a, por ejemplo, no tener comida mañana es lo que nos hace estar tan preocupados por el trabajo y por tener un colchón financiero y por tener un sueldo al final de cada mes, ¿no? O comer cada 3 horas. Por eso también el ayuno intermitente a mucha gente le ha dado libertad, más que por salud Ujú, o por otras cosas. Mucha ujú. gente lo hace por esa libertad mental de aprender a no tener que depender totalmente de la comida, ¿no? Ujú, exacto, exacto. Y al final, pues cuando eres dependiente o creas una dependencia, ya sea de tu fuente de ingresos, ya sea de la comida, ya sea de las noticias, de cualquier otra cosa, pues eso acaba ocupando un lugar muy importante en tu atención, en tus pensamientos diarios, tu cabeza en general, y eso pues, te drena la energía, te drena tu capacidad de creatividad. Ujú. Pues otra idea que me gustó fue la de compromiso, que creo que también es algo que no abunda hoy en día en las personas precisamente porque tenemos de todo. Hay abundancia de formación, de recursos, de prácticamente todo, ¿no? Y al final cada vez tenemos una mayor dificultad para elegir cosas y tenemos esta sensación de que siempre hay una opción mejor. Sea lo que sea en lo que estemos trabajando, siempre hay una alternativa que puede ser mejor, siempre hay un trabajo que puede ser mejor y esto crea una insatisfacción constante, ¿no? Y permanente. Por eso el autor habla bastante de elegir algo y comprometerse con eso hasta el final y no pensar en otras alternativas, ¿no? Ujú. No hay una mejor opción. Al final la mejor opción es la que eliges, porque es la que haces, ¿no? Y si haces esa opción como irreversible, ahí es donde verás lo mejor de esa opción. También dice que hay que confiar y demostrar que se puede confiar en ti, ya que la confianza da más felicidad que muchas veces que el propio dinero o la salud. Puedes conseguir buenas amistades y con más relaciones sociales, pues más feliz puedes ser. También habla de los hábitos, algo que a los dos nos gusta mucho, ¿no? Por el libro de Hábitos Atómicos. Y dice que tienen que ser el pilar central de tu vida, pero que lo más importante de ellos es empezarlos. A mí me gusta mucho la analogía que dice que los cohetes utilizan la mayor parte de su combustible en el primer minuto de vuelo para escapar de la atracción de la gravedad. Y eso es como los hábitos. El primer minuto es el más importante y una vez que has empezado ya no te va a costar tanto. Creo que también es importante la decisión de qué hábitos eres capaz tú de desarrollar, qué hábitos están en armonía con tu forma de ser, qué hábitos forman parte de tu estrategia personal y qué hábitos son sostenibles y puedes mantener en el tiempo, ¿no? Porque al final también por una cuestión de personalidad, circunstancias o por lo que sea, llega un momento que tienes que ser también honesto contigo mismo y elegir qué guerras quieres luchar, ¿no? Y saber que la perfección no existe, es inalcanzable. Tener una base de esa pirámide, tenerla clara y definida para ti y a partir de ahí empezar a tirar para arriba. También me gusta, relacionado con esto,
que tener objetivos no mejora tu futuro, lo que hace es que actúes ahora. Dice, si ahora no estás actuando, es que ese objetivo no es un buen objetivo. También me gusta cuando dice que seas vendedor, que aprendas a vender, porque es una habilidad que te va a servir para siempre. Nunca va a ser una profesión que deje de existir, y si eres bueno, te van a pagar y bien. Y también comenta otras habilidades como hablar o escribir. También dice que tienes que aprender a cultivar un huerto, ya que es una habilidad que no va a cambiar en muchos años. O la contabilidad, persuasión e incluso habilidades de supervivencia, que es una asignatura pendiente que tengo. Y otra idea que me ha gustado con el capítulo de make memories, ¿no? De tener memorias. Y esto sí que es verdad que es una idea que no había leído quizá en otros libros, pero que es como me pasa muchas veces, ¿no? Es una idea que rondaba en mi cabeza y que nunca había puesto con palabras. Lo de make memories. Y me pasa mucho que uno de los momentos más felices que tengo o que más me llenan es estar con amigos y revivir anécdotas o revivir experiencias. Y cuando las tienes con alguien, se crea un vínculo muchísimo más fuerte. Dicen que con una persona que has tenido buenas experiencias, pues todo va a ir bien, ¿no? Y vais a ser muy amigos, pero con una persona que has tenido malas experiencias y lo habéis pasado juntos, sois amigos ya para toda la vida. Llega un punto en la vida que valoras mucho tu rutina, tu zona de confort, y a veces yo me he encontrado en momentos de tener discusiones conmigo mismo para esforzarme a hacer cosas que quizá no me apetecen, pero sé que van a ser experiencias a lo largo de los años y que voy a tener cosas que contarle a mis nietos, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso de mayores, por así decirlo, se nos pasa la vida más rápido, ¿no? Porque no tenemos esos recuerdos, tenemos esa rutina, ¿no? Y por eso hay que buscar nuevas experiencias, viajar, irse a otros países lejanos, conocer gente totalmente distinta y hacer cosas que normalmente no harías. Y Derek dice que muchas veces nuestro ADN determina lo que hacemos, que esto ya lo comentamos en el podcast con Arturo Herrero, y por eso él propone aleatorizar nuestra vida. Utiliza una app, unos dados o una baraja para tomar las decisiones de tu vida. Dice lo que haces, a dónde vas y con quién te relacionas. Y también da ideas súper radicales que no he encontrado aún en ningún otro libro, porque seguro que más adelante las encontraré y a lo mejor dentro de unos años me leo este libro y entiendo más otras ideas. Y dice que el cambio climático podría hacer que en unos años todo lo que está entre 40 grados y menos 40 grados de latitud sea inhabitable. Dice que así que tienes que empezar a conseguir el estatus de residente en un país que esté fuera de esa zona. Canadá, Nueva Zelanda, países nórdicos. Pensando en un largo plazo muy largo, es decir, pensando en tus nietos o en tus herederos, pero de dentro de unos siglos. Y dice que hay que planificar tu muerte y ser un gran antepasado. Y Sergio, ¿de qué te arrepientes más en tu vida? Eh, pues Muy difícil, ¿eh? Pregunta. Uf, esta la propone Derek, que la podemos preguntar, ¿no? A alguien. Es muy dura, ¿eh? sí, sí. También dice que, Derek, que cuando tienes este tipo de conversaciones tan abiertas, que sepas valorar el silencio y que te tomes tu tiempo para pensar bien las respuestas, ¿no? En un formato podcast tampoco puedes dejar mucho silencio, pero sí que creo que esta es una de las preguntas que necesitarías un minuto para reflexionar bien y para dar una respuesta de verdad, ¿no? Porque ahora... Yo, Sergio, te doy un minuto, luego edito el podcast y ningún Sí. problema. Derek, de hecho, gente que lo conoce, me ha dicho que le preguntas una cosa y a lo mejor se te está 10 minutos totalmente en silencio Mm, pensando para responderte, o incluso se está días y después de varios días te contesta. pues te lo acepto. Si se puede editar,
Bueno, tengo más o menos una respuesta, aunque es bastante difícil y no voy a pecar de decir haber invertido en Apple en Ya. 2000 o alguna de estas. Pero sí que las cosas que he estado pensando que me arrepiento son, son cosas muy concretas en momentos concretos. Sí que si tengo que decir alguna generalidad es quizá haber seguido lo que se supone que tendría que hacer y no lo que en algún momento me hubiera apetecido hacer, ¿no? Tanto en carreras profesionales como en la vida en cotidiana. Esta pregunta guarda mucha trampa porque si eres, digamos, feliz en tu vida actual, realmente es también por los errores que has cometido, ¿no? Entonces, cuando piensas en alguna cosa que cambiarías, después, si vuelves a enlazar los puntos hasta el día de hoy, quizá no estarías en una posición mejor que la que te encuentras hoy, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas que cambiaría o que me arrepiento de no haber hecho o de haber hecho, No te pero vas a que mojar, Sergio. No vas a concretar. no, no, no. Es que son cosas que yo creo que todos compartimos, ¿no? Y que, pues, el de haber estado más tiempo con algún ser querido que ya no está, con aquella chica que te gustaba o con... Pero es que si lo cambias, es que a lo mejor hoy en día estarías en una posición mucho peor. Y tú, Bueno. Adrián, ¿tú de qué te arrepientes más? No te escapes. No, sí, yo no me escapo, pero ya tú con lo que has contestado ya te has escapado. Así que, pues yo te iba a decir todos los tópicos que has dicho. O sea, que ahora no puedo decirlos. Porque al final es eso. Es no haber pasado más tiempo con uno de mis mejores amigos que falleció. No haber empezado a invertir antes. No haber empezado antes el podcast. Haber empezado antes a hacer algún deporte, como por ejemplo la escalada, son muchas cositas. Pero al final, si quiero sacarle una parte práctica, es atreverme, no tener miedo a hacer cosas y a cambiar. Esa es la conclusión a la que saco después de haber hecho esta reflexión, porque las cosas que me arrepiento, la mayoría de ellas es porque no me atreví a hacerlas. Pocas veces me he arrepentido de algo que he decidido y que he hecho. Sí, sí, exacto. Eso al final te tiene que ayudar para en tu presente, ¿no? Si te arrepientes, por ejemplo, de lo que hemos dicho de no pasar más tiempo con algún amigo o algún familiar, oye, pues aprovecha ahora y cumple con lo que estás diciendo y pasa más tiempo con tus amigos y tus familiares, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Y bueno, lo que dice Derek y con lo que estoy también muy de acuerdo, que ahora en este instante hay cosas que te parecen súper importantes, pero que si las miras de aquí 5 años y piensas, de aquí 5 años, ¿será esto importante para mí? La mayoría de veces verás que no, le quitarás hierro a esas cosas. Y si aún así crees que te parecerá importante, sigue largando, ¿no? De aquí 10 años, de aquí 20 años, cuando estaré muerto. Y entonces ahí es cuando haces otra vez ese pensamiento que podría ser estoico para vivir más el presente y darte cuenta de todo lo bueno que tenemos. Ujú. De hecho, hay un capítulo, ¿no?, que habla de la importancia de vivir el presente, pero ni de pensar mucho en el futuro ni en el pasado, ¿no? Que parece algo como, pues claro, pues es obvio, pero te lo explica de una manera que le da mucho más sentido. Podemos comentar el capítulo que más me ha gustado a mí, que es, no sé si te lo esperabas o no, pero es el de ríete de la vida. Este me encanta, Adrián, me encanta, porque la gente no se toma con humor la vida. El humor está mal visto, y más en la profesión en la que yo me desenvuelvo, que son las finanzas. Parece a veces el humor como una falta de profesionalidad, una falta de seriedad. Y me acuerdo que una vez leí a Charlie Munger, que es una de las personas que más me ha influido, decir que el humor era un signo de inteligencia.
Y ahí, a partir de ahí dije, bueno, acabo de encontrar la luz, porque yo he sido una persona desde siempre que el humor lo he encontrado fundamental en mi vida. Me parece una herramienta mágica de tomarse la vida, de hacer conexiones sociales, de vivir más el momento, de ser más creativo. Me parece increíble. Y hay una de las frases que creo que más me ha gustado y que voy a poner en algún lado, que es que es la de: alguien dice que la vida es difícil. Y el comediante dice: ¿comparado a qué? Dice: los comediantes son los mayores filósofos de nuestra era. Y estoy totalmente de acuerdo. No sé si llamarlos filósofos, pero el buen comediante tiene que tener una serie de características que a mí me encantan de una persona. Valentía, entender la psicología de la gente, saber comunicar, saber transmitir ideas, no intentar quedar tú bien, sino en algunas ocasiones incluso hacer chistes sobre ti. Para mí la gente que se ríe de sí misma ya tiene mucho ganado conmigo. Ujú. Y escuchar, ser humilde, haces una broma y no te funciona, cambiarla, tragarte el Ujú. ego para progresar. Sí, sí. Y estar preparado. Bueno, no sé si te gusta el fútbol, pero hay una persona que seguramente conocerás, que es Joaquín del Betis. Y todo el mundo creo que tiene una imagen de Joaquín, que está muy bien, que es un tío pues divertido y que cuenta chistes y tal, pero a mí me parece una persona súper profesional y que conoce muy bien su papel, porque no es que él sea divertido porque sí, sino que cuando le llaman para ir a un programa, cuando le llaman para ir al hormiguero, él sabe que le van a pedir que cuente algún chiste y va preparado con una agrupación de 10 chistes que te puede soltar ahí, y los comediantes que vemos ahí que sueltan 4 chistes tienen una preparación detrás, tienen unas horas de ensayo, unas horas de creación que no lo parece cuando ves el espectáculo o el resultado final. Y me parece muy de admirar. Sí, 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 sí. Ujú. Y cambiando totalmente de tema, hay otra idea que me ha llamado mucho la atención y es que dice que cada año visites ciudades como Singapur, Yakarta, Lagos, Bombay, Silicon Valley. Dice, estos lugares y algunos otros están creando el futuro de maneras muy diferentes. También está la falacia de la valla de Chesterton, que la voy a dejar para el oyente inteligente para que investigue más sobre ella, porque no la conocía y me ha gustado mucho. Y ahora lo que quiero hablar es de un tema que creo que dominas un poquito, y es el tema del dinero, las inversiones, porque tiene un capítulo, bueno, lo comentan 2 capítulos, y son también muy, muy buenos. Una de las cosas que dice es que la mejor forma de ganar el máximo de dinero haciendo lo mínimo es invirtiendo. Le puedes dedicar simplemente 1 hora al mes. Ahí ya te está hablando claramente de la indexación, aunque ni la comenta, solo te da esa pista. Y dice que el mercado de valores extrae el dinero pues, de la gente más activa e impaciente y se lo da a los más pacientes. Una idea muy, muy manida, pero que es muy cierta. Yo creo que lo importante aquí está en la imagen del dinero. Que Ujú. esto es muy importante, que también son ideas que ha comentado mucho Naval. La imagen que tienes del dinero, ¿no? Desde que vemos, por ejemplo, Los Simpsons en el señor Barnes, que lo pintan como una persona avariciosa y un poco más que el demonio de la serie, ¿no? La gente con dinero siempre ha estado representada con valores muy negativos como la avaricia, la codicia, la vanidad y el ego, ¿no? Entonces, hasta que no desapegues estos valores del dinero, tú mismo te vas a sabotear para no hacerte rico. El dinero es como la sociedad intercambia valor. Es decir, como yo intercambio valor con otra persona que me da algo a cambio. Entonces, si esa Ujú. persona es una mentirosa o me está engañando de alguna manera, pues quizá en un primer momento, pues quizá no lo veo, pero obviamente no tardaré mucho. Claro. Y precisamente eso es lo importante, ¿no? Desapegar cualquier valor, tanto positivo como negativo, de lo que es el dinero.
y te dice explícitamente que tienes que ver el dinero como las matemáticas, como algo neutro. Al final, la riqueza es uno de los mayores incentivos que tiene el ser humano y funciona mejor que las reglas, que las leyes, que los castigos, que todo, ¿no? Es el mayor incentivo y es al final una habilidad más. Y se puede hacer de muchas formas y se puede trabajar de muchas formas, que eso no comenta en el libro, pero te enciende la chispa, ¿no? Para entender bien lo que significa la riqueza. Ujú. Bueno, dice que aspirar a hacerse rico es realmente aspirar a ser útil al mundo y que la gente no valora las cosas gratis. Entonces, si tú quieres que aprecien algo, cóbralo. Incluso cóbralo por encima del valor que tú pienses y con el que estés cómodo. También dice que cuando hayas terminado una obra, que tardes un tiempo en publicarla, porque de esa forma tú ya estarás con otra cosa y estarás más desapegado y entonces los comentarios del público no te afectarán tanto y que lo más importante es si tú mismo estás orgulloso de lo que has hecho. Y también dice que el dinero no te va a hacer desaparecer muchos de los problemas, pero lo que sí que hace es amplificar tus rasgos de personalidad. Sí, completamente. Si esa personalidad es mala y tienes defectos, que podríamos hablar de varios, al final el dinero lo que va a hacer es hacerte más transparente, ¿no? También dice que evites la competencia, ¿no? Y si te paras a pensar, pues qué negocio no tiene competencia a día de hoy, ¿no? Es muy difícil. Tienes prácticamente que crear tú un nuevo nicho de mercado con un nuevo tipo de demanda. Y hasta aquí la charla del libro de Cómo vivir, How to Live, de Derek Sivers. Decir que está disponible traducido en español en el formato digital en la propia web de Derek y recomendarlo mucho, mucho, mucho a todo el mundo para que lo lea, sobre todo la gente que no suele leer, porque le va a aportar más que ningún otro libro. Y en el siguiente podcast vamos a hablar con Sergio Falla de sus proyectos, de sus libros favoritos, de ese que le marcó y del futuro. Muchas gracias, Sergio, por haber venido. Nada, un placer, Adrián, y espero que podamos hacer otro de aquí poco. Al ritmo que saca libros Derek Sivers, podemos hablar de otro próximamente, seguro. Sí, venga, chao. Be the sad man behind blue eyes.